Ser una Adelita fue difícil, pero me siento orgullosa de haber sido parte de la lucha que cambió a México para siempre. Pocos saben lo que en verdad vivimos, lo que sacrificamos, o las heridas, visibles y todavía invisibles, que cargamos. No era solo cocinar o atender a los heridos. Era cargar un rifle, enterrar a los nuestros, enfrentar el miedo y, sobre todo, mantener viva la esperanza en medio del caos. Esta es mi historia. Recuerdo como si fuera ayer el estruendo de las balas, el olor de la pólvora y los gritos que llenaban el aire. Estábamos cerca de Torreón, en una batalla que parecía interminable. Los hombres corrían de un lado a otro y las Adelitas nos movíamos entre ellos, algunas llevando agua y otras municiones. Yo estaba detrás de una trinchera, ayudando a cargar rifles. Las balas pasaban tan cerca que sentía el aire cortándome el rostro. Uno de los soldados cayó a unos metros de mí. Sin pensarlo, corrí hacia él. Estaba herido en el brazo, sangrando mucho. «Resiste», le dije mientras intentaba detener la hemorragia con mi pañuelo. No sabía si iba a sobrevivir, pero en ese momento lo único que importaba era intentarlo. Esa batalla duró días, pero al final salimos victoriosos. Sin embargo, no había tiempo para celebrar. Cuando las armas se silenciaron, lo que quedó fue un silencio ensordecedor y un campo lleno de heridos. Fue entonces cuando comenzó nuestra verdadera tarea. El regreso al campamento después de una batalla siempre era sombrío. Los hombres que regresaban ilesos ayudaban a bajar de los caballos a los heridos, y las Adelitas corríamos para organizar todo lo necesario. Había que preparar vendajes, encender fogatas y cocinar con lo poco que quedaba. Yo solía trabajar junto a Juana, una soldadera veterana que parecía tener nervios de acero. «María», me decía mientras envolvía una herida con tiras de tela, «en la revolución no hay espacio para la debilidad. Pero no confundas eso con falta de compasión». Siempre admiré su fortaleza. Juana podía coser una herida y, al mismo tiempo, consolar a un hombre que lloraba por sus compañeros caídos. La parte más difícil era escuchar las historias de los soldados. Algunos hablaban de sus familias, otros de los amigos que habían perdido. Había momentos en que me sentía abrumada, como si las lágrimas que no derramaban ellos se acumularan en mi pecho. Pero no podía permitirme caer. Mi trabajo era seguir adelante, porque ellos dependían de nosotras. La comida siempre era una prioridad. Preparábamos caldos con lo poco que teníamos. Un poco de frijol, un pedazo de carne y hierbas que recogíamos en el camino. El aroma del caldo era un consuelo para muchos, un pequeño recordatorio de los hogares que habían dejado atrás. Mientras servía los platos, a menudo los soldados me agradecían con una sonrisa cansada. «Gracias, Adelita», me decían. Y esas palabras, simples pero sinceras, eran suficientes para darme fuerza. Las noches eran largas. Después de atender a los heridos y alimentar a todos, había que pensar en los que habíamos perdido. En el campamento siempre había alguien cavando tumbas. Muchas veces me ofrecía ayudar, no porque fuera fácil, sino porque sentía que era mi deber. Juana me decía que cada hombre enterrado era un recordatorio de por qué estábamos luchando. «Ellos dieron todo por un México libre», me decía. «Nosotras también debemos hacerlo». Había momentos en que me preguntaba si valía la pena. El cansancio, el dolor y el miedo eran constantes. Pero luego recordaba a las familias que liberábamos de los caciques, los pueblos que recuperaban su dignidad y las sonrisas de los niños que corrían libres por las calles. Eso era suficiente para apagar mis dudas. En medio del caos encontrábamos momentos de humanidad. Aunque las tareas eran arduas y las heridas del cuerpo y el alma estaban siempre presentes, el campamento también era un lugar donde aprendí el verdadero significado de la solidaridad. Las Adelitas no éramos solo apoyo, éramos una familia. Lupita, una muchacha de apenas 17 años, tenía una sonrisa que podía iluminar la noche más oscura. A pesar de todo lo que habíamos pasado, nunca la vi perder su alegría. Una noche, mientras curábamos a un soldado herido, me dijo: «María, ¿sabes qué me mantiene aquí? Pensar que algún día podré volver a casa y decir que ayudé a cambiar este país». Esa frase quedó grabada en mí. Pensaba mucho en mi madre, en mi padre y en lo que habrían pensado si pudieran verme. Quería creer que estaban orgullosos. En las noches más tranquilas, después de terminar las tareas, a veces nos reuníamos alrededor de una pequeña fogata. Cantábamos corridos, compartíamos historias
y hablábamos de un futuro donde no habría necesidad de pelear. Esos momentos eran breves, pero eran los que mantenían viva nuestra esperanza. La batalla de Celaya fue la más cruel que viví. Todo comenzó con una emboscada inesperada. Los federales nos superaban en número y armamento, pero nuestra determinación era inquebrantable. Las Adelitas estábamos listas para cualquier cosa. Algunas, como Juana, empuñaron armas y lucharon junto a los hombres. Yo me quedé en la retaguardia, ayudando a los heridos. En medio del enfrentamiento, un soldado llegó corriendo hacia mí. «¡María!», gritó. «Juana está herida». Sin pensarlo, tomé un botiquín y corrí hacia el frente. Juana estaba tirada en el suelo, con una herida profunda en la pierna. Su rostro estaba pálido, pero cuando me vio, me sonrió. «No es nada, María», dijo con voz débil. «Solo haz que deje de sangrar». Hice lo mejor que pude para estabilizarla. Mientras lo hacía, las balas seguían zumbando a nuestro alrededor. Cuando finalmente logramos llevarla de vuelta al campamento, sentí que había envejecido 10 años en una hora. Esa noche, mientras curaba sus heridas, me dijo: «María, siempre recuerda esto. El coraje no es no tener miedo, es hacer lo que tienes que hacer a pesar de él». Sus palabras se convirtieron en mi lema. Las repetía en mi mente cada vez que el miedo me paralizaba. Ser una Adelita era más que un rol, era una responsabilidad. Éramos las primeras en levantarnos y las últimas en descansar. Nos asegurábamos de que los hombres estuvieran alimentados, que los heridos recibieran atención y que los niños que a veces viajaban con nosotros no pasaran frío ni hambre. Había días en los que me sentía invisible. Los hombres hablaban de las batallas, de los triunfos, pero rara vez mencionaban el trabajo de las Adelitas. Sin embargo, en los momentos más difíciles, éramos nosotras quienes sosteníamos el peso de la revolución. Una vez, uno de los soldados más jóvenes, a quien todos llamaban el niño, se acercó y me dijo: «Gracias, María. Sin ustedes no seríamos nada». Esas palabras eran raras, pero cuando las escuchabas se quedaban contigo. También había momentos de soledad. Muchas noches, mientras todos dormían, me quedaba despierta mirando el cielo. Pensaba en lo que habíamos dejado atrás, en lo que habíamos perdido y en lo que todavía nos quedaba por ganar. La revolución no era solo una lucha física, era también una batalla interna, una prueba constante de fe y resistencia. Uno de los momentos más duros fue perder a Lupita. Habíamos llegado a un pequeño pueblo que había sido devastado por los federales. Mientras distribuíamos comida a los campesinos, un grupo enemigo nos sorprendió. En el caos, Lupita fue alcanzada por una bala. Sostenía su rifle con firmeza hasta el último momento, pero no pudo sobrevivir. La enterramos esa misma tarde, en un campo lleno de flores silvestres. Pancho Villa, que había escuchado de su valentía, estuvo presente. Nos dirigió unas palabras que nunca olvidaré. Cada vida que perdemos es una llama que aviva esta revolución. Nunca olviden el por qué estamos aquí. Lloré esa noche como nunca antes. Perdí a una hermana, pero gané un propósito aún más fuerte. Perder a Lupita fue como perder una parte de mí misma. Aunque trataba de mantenerme fuerte, el dolor seguía ahí, profundo y constante. Sin embargo, no podía darme el lujo de detenerme. Había tareas que cumplir y vidas que dependían de nosotras. Después de aquella pérdida, entendí que ser una Adelita no era solo apoyar la revolución, era ser la revolución misma. Cada vez que veía a los hombres regresar del frente, cubiertos de polvo y sangre, sabía que mi deber iba más allá de prepararles comida o atender sus heridas. Se trataba de darles una razón para seguir adelante, una pequeña chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. Nosotras éramos su ancla, su consuelo y muchas veces su última familia. Una mañana, después de una larga noche de batallas, el campamento estaba inusualmente silencioso. Los hombres estaban exhaustos y las Adelitas comenzamos a movernos con cautela para no interrumpir su descanso. El aire estaba fresco, pero el sol ya comenzaba a calentar la tierra seca. Juana, aún cojeando por su herida, me llamó para ayudar a organizar el desayuno. Teníamos un poco de maíz y frijoles, y logramos improvisar unas tortillas que servimos con café aguado. «Hoy tenemos un festín, ¿verdad, María?», me dijo con una sonrisa irónica mientras repartíamos los platos. «Al menos no es caldo de nada otra vez», respondí, intentando bromear. Después de comer, los hombres comenzaron a levantarse lentamente. Algunos ayudaban a reparar las carretas, otros revisaban sus rifles,
y los más jóvenes se encargaban de dar agua a los caballos. Yo me dediqué a recoger las telas y vendas ensangrentadas de la noche anterior. Mientras las lavaba en un arroyo cercano, me encontré con otra Adelita llamada Rosa. ¿Sabes, María?, me dijo, mientras el agua fría corría entre nuestras manos. A veces me pregunto si todo esto valdrá la pena. La miré fijamente, sorprendida por su sinceridad. Claro que vale la pena, Rosa. Si no fuera por nosotras, ¿quién cuidaría de ellos? ¿Quién les recordaría por qué luchan? Rosa asintió en silencio, pero sabía que sus dudas eran las mismas que muchas de nosotras llevábamos dentro. Una tarde, Pancho Villa llegó al campamento después de haber visitado un pueblo cercano. Su presencia siempre traía una mezcla de energía y respeto. Nos reunió a todos bajo un árbol grande que daba la única sombra en kilómetros. «Compañeros», comenzó, con su voz fuerte y grave, «estamos peleando una guerra difícil, pero no imposible. Cada uno de ustedes es parte fundamental de esta revolución. Y nunca olviden que esta lucha no es solo para nosotros, sino para nuestras familias y para los que vendrán después». Sus palabras encendieron algo en mí. Era fácil olvidar el propósito cuando el cansancio te superaba, pero escuchar a Villa me hacía recordar por qué estaba allí. Después del discurso, se acercó al grupo de Adelitas. Nos miró una por una, con esa intensidad que lo caracterizaba, y dijo: «Sin ustedes, esta revolución estaría perdida. Nunca lo duden». Fue la primera vez que sentí que nuestro trabajo, silencioso y constante, era realmente valorado. Esa noche, mientras repartía el último plato de comida, me encontré sonriendo por primera vez en días. A pesar de todo, había momentos en los que encontrábamos tiempo para ser simplemente humanos. Una noche, después de semanas de batallas y marchas, alguien trajo una guitarra al campamento. Uno de los soldados, un joven al que llamábamos el cantor, comenzó a tocar una canción que hablaba de amor y esperanza. Nos reunimos alrededor de la fogata, cantando y riendo como si no hubiera guerra. En esos momentos, olvidábamos el hambre, el frío y el peligro. Me sorprendí a mí misma cantando con fuerza, recordando las canciones que mi madre solía entonar mientras cocinaba. Por un instante, no éramos soldados ni Adelitas. Éramos solo personas soñando con un futuro mejor. El descanso nunca duraba mucho. Al día siguiente, comenzaron los preparativos para una nueva ofensiva. Esta vez, marcharíamos hacia Chihuahua. Mientras ayudaba a empacar los suministros, sentí una mezcla de emoción y miedo. Siempre era así antes de una batalla, la incertidumbre de no saber si regresaríamos al campamento o si alguno de nosotros quedaría atrás. Una de las Adelitas, Carmen, notó mi expresión y me dijo: «No pienses en lo que puede salir mal, María. Piensa en lo que estamos logrando». Asentí, agradecida por sus palabras. Nosotras también éramos líderes, aunque de una manera diferente. Nuestro trabajo no terminaba en las tareas del campamento. Éramos las guardianas de la moral, las que mantenían viva la chispa de la revolución. La marcha hacia Chihuahua fue una de las más largas y agotadoras que recuerdo. Durante días avanzamos bajo el sol abrasador, con la tierra seca y polvorienta cubriéndonos de pies a cabeza. Las Adelitas nos movíamos al ritmo de los hombres, cargando suministros y ayudando a los más débiles a mantenerse en pie. Cuando finalmente llegamos cerca de nuestro destino, el campamento se llenó de un aire de tensión y expectativa. Sabíamos que la batalla que venía no sería fácil. Esa noche, mientras los hombres limpiaban sus armas y ajustaban sus cinturones, nosotras preparábamos las últimas provisiones. El ambiente estaba cargado de silencio, roto solo por los murmullos de los soldados y el sonido del fuego crepitando. Juana se acercó a mí mientras repartía un poco de pan entre los más jóvenes. «María», me dijo con seriedad, «pase lo que pase mañana, recuerda esto. Cada cosa que hacemos aquí tiene un propósito. Nunca lo olvides». Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Esa noche, mientras intentaba dormir bajo las estrellas, pensaba en mi familia, en Lupita, en todo lo que habíamos sacrificado. No sabía qué me esperaba al día siguiente, pero estaba decidida a darlo todo. Cuando el sol se levantó al día siguiente, la calma fue reemplazada por el estruendo del combate. Las balas cruzaban el aire, los caballos relinchaban desesperados, y los gritos de los heridos se mezclaban con las órdenes de los comandantes. Las Adelitas nos movíamos entre las filas, llevando agua y municiones, cuidando a los heridos y, en algunos casos, empuñando armas cuando era necesario.
Nunca olvidaré ese día. Estaba ayudando a un joven soldado a vendar una herida en el brazo cuando escuché a alguien gritar mi nombre. Era Carmen. Estaba atrapada detrás de una trinchera, acorralada por los federales. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia ella, esquivando balas y lanzándome al suelo para cubrirla. Juntas logramos salir de allí, pero no sin heridas. Ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Gracias, María. Nunca lo olvidaré». Ese momento me marcó. Me di cuenta de que, en medio del caos, la solidaridad era nuestra arma más poderosa. Al caer la noche, la batalla había terminado. Habíamos ganado, pero el precio había sido alto. El campo estaba lleno de heridos y caídos. Cuando regresamos al campamento, comenzó el trabajo más difícil: recoger los pedazos de lo que quedaba. Juana organizó a las Adelitas para atender a los heridos más graves. Yo ayudé a preparar un caldo con lo poco que quedaba en nuestras reservas. Mientras servía, vi a un grupo de soldados sentados alrededor de una fogata, cantando con voces cansadas pero llenas de esperanza. Fue entonces cuando entendí que, a pesar de todo, el espíritu de la revolución seguía vivo. Hoy, cuando miro hacia atrás, no puedo evitar sentir una mezcla de orgullo y tristeza. Ser una Adelita fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también lo más significativo. Cada herida, cada pérdida, cada noche sin dormir valió la pena por el sueño de un México libre. No éramos solo mujeres que seguían a los hombres. Éramos luchadoras, enfermeras, cocineras, amigas y hermanas. Éramos la fuerza silenciosa que mantenía viva la revolución. A veces me pregunto qué habría pensado mi madre si hubiera sabido todo lo que hice. Me gusta imaginar que estaría orgullosa, que me vería como una mujer que luchó no solo por su pueblo, sino por todas las mujeres que un día se atreverían a soñar con algo más grande. Mi nombre es María de la Luz Ortega, pero siempre seré recordada como una Adelita, y esta es mi historia.